Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. El punto 164. ¿Qué dice? La pregunta es, ¿qué dice la Biblia con respecto a la riqueza y la pobreza? Responde, el seguidor de Jesús no olvidará jamás que debemos atesorar riquezas ante Dios. Lucas 12:21. La riqueza material no es el objeto de una vida cristiana, así como tampoco es signo de ninguna gracia especial de Dios. Jesús nos enseña a rezar diciendo, danos hoy nuestro pan de cada día. Con estas palabras pedimos al Padre por todo aquello que necesitamos para nuestra vida en la tierra. No aspiramos al lujo, sino a todos los bienes necesarios para una vida feliz, con un cierto bienestar, para la preservación de la familia, para la misericordia y para la participación en la vida cultural y en la formación, así como para un progresivo desarrollo social. Bueno, ¿qué es lo que subraya aquí este punto 164 del DOCAT? Bueno, pues que las riquezas, para empezar, las riquezas nosotros siempre entendemos riqueza material. A ver, hay otro tipo de riquezas que no son las materiales. Y el Evangelio dice, atesorad tesoros ante Dios. Esos son los tesoros ante Dios, las riquezas espirituales. Las riquezas materiales no tienen valor en sí mismas no tienen valor ninguno. Todo eso se va a quedar aquí, Eso que se ve en las momias, de las pirámides de Egipto, ¿no? Que se entierra el tesoro, ¿no? El tesoro se entierra en torno al faraón que ha fallecido. A ver, eso es una expresión de la impotencia. Ahora que he muerto, ¿qué hago con todo lo que he acumulado? ¿De qué me sirve? Absolutamente de nada. Vamos a ser claros, ¿no? Entonces los bienes materiales sirven, pero sirven en la medida que estén puestos al servicio de los bienes espirituales. Aquí hay una frase que es determinante, la famosa frase de Ignacio de Loyola: en tanto y cuanto me sirve para, los cojo y me sirvo de ellos. En tanto y cuanto acaban siendo un obstáculo, me desprendo de ellos, ¿no? O sea, es decir, los bienes materiales en sí mismos no tienen valor ante Dios, tienen valor en la medida en que sean un instrumento y sirvan a un fin espiritual. Primera afirmación clave. Entonces dice, insiste una cosa, que en sí mismos los bienes materiales no son signos de una gracia especial de Dios, ¿no? Haya existido también en la historia de la humanidad un debate sobre si el rico ha sido bendecido por Dios para ser rico y entonces el pobre no ha sido bendecido por Dios o ha sido maldecido. Y ojo, y entonces la Sagrada Escritura también sale en respuesta a tal cosa. Entonces, pues incluso algunos de las facciones protestantes, como Calvino, etcétera, afirmaban tal cosa, que la riqueza es un signo de la bendición de Dios. O sea, ha existido esa falsa interpretación, porque por entresacar, descontextualizando determinadas expresiones de la Sagrada Escritura, Dios te ha bendecido en tus bienes, etcétera. Sí, claro, pero es que los versículos de la Sagrada Escritura no se pueden descontextualizar, Entonces, la riqueza en sí misma puede tener muchos motivos. También puede tener un motivo pecaminoso, porque uno haya atesorado bienes, pues, haciendo masa con la harina de los pobres. Ojo, eso es posible, Entonces volvemos a lo anterior. O sea, los dones materiales son un don pero en sí mismos no. O sea, son un don para la construcción del reino de Dios. El Padre Nuestro dice, ¿no?, en una de las peticiones, danos hoy nuestro pan de cada día, que es curioso, o sea, es decir, esta oración en la que Jesús nos enseña a orar, sí, nos enseña también a pedir lo material,
Pero fíjate que dice, danos el pan de cada día. No dice, lléname las arcas para que no tenga que pedirte. No, te dice que lo pidas cada día. Casi como decir, oye, tú no pretendas estar habiendo acumulado todos los bienes de manera que ya no necesites pedirle nada a Dios. No, cada día pídeselo, danos el pan de cada día y Dios te dará, cada día te sustentará, ¿no? O sea, que es bueno caer en cuenta de que sí, claro que se necesitan los bienes materiales, ¿no? Para tener también el corazón centrado, porque si uno vive en la miseria, pues claro, va a estar angustiado y descentrado, y eso, bueno, pues le puede dificultar, que al final, ojo, que los pobres no se evangelizan en esa gran enseñanza de cómo ponen su confianza en Dios. Pero es curioso que el Padre Nuestro nos enseña a pedir, danos el pan de cada día. No dice, dame suficiente pan para que no tenga que volver a pedírtelo durante una larga temporada. No, dice, dame el pan de cada día. Mañana te lo volveré a pedir, Señor. Es curioso esto. Y bueno, y en el fondo aquí lo que se está subrayando, aunque sin decirlo explícitamente, es el valor de la austeridad. A ver, la austeridad tiene un gran valor. Tiene un gran valor el que podamos arreglarnos de manera sencilla, ¿no? El hacer mucho con poco es una maravilla. Hacer mucho con poco. Es curioso esto. Algunos no pueden hacer más con menos y otros no pueden hacer menos con más. Es curioso, Igual están llenos de medios y hacen casi nada. Oye, y otros con pocos medios hacen mucho. A ver, es el valor de la austeridad. Dios multiplica esos panes y esos pocos panes y peces. Sin embargo, pues pocas veces se oye que no, que Dios multiplique las grandes panaderías. No, oye, multiplica ese cestito de panes y peces. Es el valor de la austeridad, ¿no?, que hace que Dios en esa forma, ¿no?, de relacionarnos con los bienes materiales, Dios nos bendice y nos hace instrumentos suyos. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. El punto 165 del DOCAT. Y pregunta: ¿es siempre mala la pobreza? Y responde: si pobreza significa una situación de necesidad obligada o la desposesión de todos los medios necesarios para la vida, entonces sí, la pobreza es un mal. El mero hecho de que una parte de la humanidad se muera de hambre y que otra esté desperdiciando los alimentos que le sobran es un escándalo y un pecado que clama al cielo. Es difícil decir por dónde debe discurrir exactamente la línea de la pobreza en los países ricos y qué establecer como lo mínimo necesario para la existencia. La pobreza relativa, es decir,
no vivir en exceso no tiene por qué ser algo negativo. La pobreza puede llevar al hombre a reconocer sus auténticas necesidades ante Dios y a abrirse humildemente a Él en la oración y en confianza. Cuando los cristianos se toman en serio el Evangelio, una y otra vez se produce la renuncia libre y consciente a la riqueza material, pues lo que se desea es servir a Dios con el corazón libre. Tiene así vigencia el hecho de que el seguidor de Jesús deba ser pobre ante Dios, es decir, estar libre de posesión en el interior. Nada se debe anteponer al amor de Dios. Bueno, acabo de leer el punto 165 del DOCAT, ¿no? ¿Es siempre mala la pobreza? Y entonces, como veis, hace un discernimiento. A ver, la palabra pobreza, en cierto sentido, es un pecado que clama a Dios. Pero fíjate, en otro sentido, es una virtud y es un don. Bueno, pues menuda diferencia, ¿no?, entre una cosa y otra. Pues sí, pero las dos cosas son verdad y es importante entender esto, ¿no? La pobreza es un pecado que clama a Dios, pues cuando resulta que está impidiendo pues vivir dignamente a las personas, en un reparto absolutamente desequilibrado de la riqueza del mundo. Un mundo que ha sido creado, ¿no?, con los suficientes recursos para todos, y entonces es un pecado que clama a Dios. Hay pecados que claman, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que hay pecados que claman a Dios, o sea, que son especialmente graves, ¿no?, y que claman justicia a Dios, ¿no? A ver, el hecho de que mueran personas de hambre, eso es terrible, terrible, ¿no? Y que con todos los medios que tenemos, ¿no?, eso no lo hayamos abordado, es terrible. Terrible, Existen por ahí, ¿no?, pues ONGs, ¿no?, ONGs, instituciones de la Iglesia, etcétera, que luchan contra el hambre del mundo, y a veces pues resulta que te dan datos de cuánto dinero, o sea, cuántos recursos económicos se necesitarían para que el mundo, pues no, el hambre del mundo se termine, y es una broma. Es una broma comparando con los recursos que destinamos a cosas absolutamente triviales, ¿no? Bueno. Pero fíjate lo que son las cosas. El propio Jesús, en el Evangelio, llama la atención sobre el peligro de las riquezas. Entonces él dice, cuidado, que las riquezas tienen, ¿no?, la capacidad de desorientar el corazón, de desnortarlo, de hacer que el hombre pierda el hambre y sed de Dios. De quedar atrapado en esta vida. Y entonces Jesús habla del peligro de las riquezas y nos pide que tengamos un corazón pobre. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y él, bueno, pues en esa pobreza de espíritu, que hay que hacerla compatible con que uno pues pueda tener acceso a los bienes mínimos necesarios, ¿no?, para poder vivir con dignidad. En esa pobreza de espíritu hay un gran valor. Y es, dice aquí, estar libre de posesión en el interior, porque curiosamente las riquezas nos pueden poseer. En vez de ser tú el que tienes riquezas, son las riquezas las que te tienen a ti. ¿Eso es posible? Sí, eso es posible. O sea, las riquezas pueden hacer que el amor a Dios se ha antepuesto por otras cosas, y eso es terrible, ¿no? Porque es el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Claro, ojo, y cuando se invierte la jerarquía de valores, eso ha sido un drama. Es difícil acumular bienes, es difícil ser rico y tener un corazón pobre y desprendido. Es difícil. Entonces, claro, Jesús nos ha llamado la atención sobre esa dificultad, y nosotros tenemos que escuchar eso, ¿no?, con mucha atención. Con lo cual, fijaros, estamos llamados al mismo tiempo a luchar contra la pobreza del mundo, y al mismo tiempo estamos llamados a acariciar el valor evangélico de la pobreza, que nos permite ser libres y no anteponer nada al amor de Cristo. No anteponer nada al amor de Jesucristo, no teniendo un corazón libre de todas esas posesiones.
Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. El punto 166, que dice: ¿es siempre bueno el bienestar? Y responde: poder vivir sin preocupaciones materiales es un gran privilegio por el que hay que dar gracias a Dios. Quien lo disfrute puede ayudar a los que no hayan tenido tanta suerte en la vida, sea por la razón que sea. Pero la riqueza puede conducir también a una tristeza espiritual, a la arrogancia y a la presunción. De manera diferente al pobre, el rico se ve frecuentemente tentado a atribuir sus gratas condiciones de vida al trabajo propio. Cuando la posesión se convierte en codicia, aparece muchas veces la dureza del corazón. Al rico que solo se fija en lo material le dice Jesús: necio, esta noche te van a reclamar el alma. Bueno, hasta aquí llega el punto, ¿no? La pregunta era, recordad, ¿es siempre bueno el bienestar? Y entonces, claro, pues aquí la respuesta es, pues no. O sea, es decir, dependiendo de cómo seamos capaces, ¿no?, de gestionarlo y de vivirlo. Hay tentaciones que son muy propias, ¿no?, de quien vive en situaciones de falta de bienestar, y hay tentaciones que son más propias de quienes viven instalados en un tipo de vida, en un tipo de situaciones de bienestar. Voy a decir una cosa, también la experiencia te dice que en todas las casas cuecen habas, en todas, o sea, no, cuando uno va conociendo pues la vida de las personas un poco de cerca, se da cuenta que en todos los lugares hay problemas, hay cruces. Lo del bienestar, lo del bienestar no existe. Entonces, el que no tiene un problema tiene el otro, y a veces incluso te encuentras a personas que en teoría tienen pues unas condiciones externas que son fáciles, que no tienen problemas objetivamente, pero tienen dos o tres cuestiones pues de afectividad, etcétera, de no sentirse queridos, o yo qué sé, que les hacen sufrir, que sufren bastante más que las personas que igual tienen unas condiciones externas de falta de bienestar, objetivamente hablando, mucho más graves, ¿no? O sea, que el concepto de bienestar es un concepto que es bastante subjetivo, no únicamente hace referencia a la objetividad de cuánto dinero tengo, cómo es mi vivienda, cómo es mi trabajo. No, el concepto de bienestar depende muchísimo de la capacidad de fortaleza interior, de la fragilidad interior, claro, que hace que uno se puede ahogar literalmente en un vaso de agua. Entonces, esto también hay que decirlo, que, o sea, el concepto de bienestar depende en gran medida de nuestra fortaleza interior. Bueno, pero dicho esto, remarco lo anterior. Es verdad que hay un tipo de tentaciones que están más ligadas a situaciones de falta de bienestar, como pueden ser pues la desesperación, como puede ser, digamos, la rebelión, etcétera. Bueno, y hay otro tipo de
de tentaciones que están más ligadas a las situaciones de absoluta o de aparente, vamos a decir, absoluta no, de aparente comodidad, ¿no? Bueno, pues que son, aquí dice algunas cosas, ¿no? Tristeza espiritual, porque al final uno lo tiene todo y no tiene nada, ¿eh? Dice también arrogancia, presunción. Claro, el demonio no pierde comba. Y cuando alguien pues está en una situación muy boyante, muy va de triunfador de la vida, fácilmente puede hacer que esa persona se convierta en una arrogante, una presuntuosa, no es consciente de los dones de Dios, se lo atribuye todo a sí mismo. O sea, es decir, que el demonio tiene para cada uno, ¿eh? El que está en una situación le tienta de una cosa, el que está en la otra situación le tienta de la otra, ¿no? Y lo importante es sencillamente que nosotros tengamos el don de desenmascarar, desenmascarar. Nuestro objetivo no es el bienestar, no. Nuestro objetivo tiene que ser el desarrollar nuestra vocación de en todo amar y servir, lo cual supone sacrificio. Pero es que el sacrificio no es contrario al bienestar. Es que no creemos en un bienestar que no haya nacido también, ¿no?, de ese sacrificio, de esa entrega de nuestra vida. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.